que han participado mucho. Es un tremendo logro estar conectados desde Antofagasta hasta Magallanes, así que muchas gracias por acompañarnos hoy, y especialmente al profesor Miguel Pardo, que es académico del Instituto de Ciencias Marinas. Paola lo va a presentar, pero personalmente agradecerles por tener siempre la buena voluntad de participar en actividades de vinculación con la comunidad. Así que muchas gracias y vamos por el tercer día. ¿Tamara? Bien, buenas tardes a todos, todas, bienvenidas, bienvenidos especialmente a nuestros jóvenes, nuestros queridos estudiantes de secundaria, la mayoría, algunos de básica también por ahí, que están haciendo un esfuerzo el día viernes, aparte de sus clases, ahora están acá por el amor a la ciencia que mostraron ayer, y por todo el entusiasmo, obviamente, de su edad. Les felicito. Muy cordial bienvenida también a nuestros colegas, profesoras, profesores de distintas partes del país. Es muy gratificante, ha sido muy gratificante estos días, espero que hoy igual lo sea, en las conversaciones que se han gestado. Y también un especial saludo a nuestros queridos estudiantes del programa de formación de profesores, que hoy nos acompañan de ambas especialidades y de dos generaciones distintas. Tenemos ciencias naturales y tenemos artes, lo que me gusta mucho. Me encanta esta mezcla. Y desde que se inició esta combinación en el programa de profesores, se enriqueció 1000%. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Bien, entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, estamos ya en nuestro último día de este encuentro de la ciencia, ¿no es cierto?, de Valdiciencia Austral, y lo que vamos a conversar hoy día es ayúdame a ser un científico. Quiero ser como tú. Así que con mucho gusto y mucho agrado les presento a Miguel Pardo Suazo. Es un PhD en biología de la Universidad Laval, Quebec de Canadá. Además, también él es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y actualmente es docente e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Bueno, el doctor Pardo, ¿cómo se define? Obviamente es un académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile. También es investigador del Centro Ideal. Es un biólogo marino y obtuvo el PhD en la Universidad de Laval en Quebec, en Canadá. Y se ha especializado básicamente en lo que se refiere a la ecología del fondo marino, su diversidad biológica y la ecología de crustáceos. ¿Qué le apasiona al doctor Pardo? El continente blanco, la Antártica, la cual ya ha tenido el privilegio de poder visitarla en 3 oportunidades. Parte de sus hobbies son jugar fútbol y estar al aire libre. Además, quiero agradecer personalmente al doctor Pardo porque ya desde hace años ha sido uno de mis más grandes asesores científicos y que me ha acompañado en este caminar de ayudar y motivar a jóvenes estudiantes. No vamos a decir para que nos saquen las cuentas, pero sí les cuento que nuestros primeros trabajos juntos fue con una estudiante que actualmente ya es biólogo marino, tiene un doctorado en acuicultura y además está haciendo un postdoc, cuando recién era una jovencita de educación media. Así que ya llevamos años trabajando mucho y trabajando juntos en diferentes actividades de investigación. Así es que yo creo que ya sin más preámbulo, les doy las gracias y invitamos entonces a escuchar la conferencia y la invitación que nos hace el doctor Luis Miguel Pardo. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a checar esto. Bueno, dos cosas. Primero, muchas gracias, Paola, por la introducción. Y en realidad el título debería ser Quiero ser mejor que tú, porque siempre tenemos que ir mejorando, ¿no? ¿Ya? Eso es lo primero. Y segundo, agradecer la instancia, porque siempre es bueno, sobre todo en esta contingencia, estar en contacto con estudiantes, con jóvenes que tienen motivación por la ciencia, que es un poco lo que a mí me pasó, y gracias también a un sinnúmero de oportunidades que tuve y de contacto con científicos, pude finalmente realizarme como uno. ¿Ya? Y bueno, eso como introducción, yo quise colocar una mariposa que se llama Eroesa chilensis,
ya es de la familia Piridae. ¿Y por qué una mariposa? Porque en realidad estos insectos fueron los culpables que yo me dedicara a la ciencia. Yo era de séptimo, octavo probablemente, y me apasionaban los insectos, me apasionaba su morfología, sus colores, su conducta. Después que empecé a conocer sus ciclos de vida, era como todo un mundo. Y me dediqué a estudiar mariposas, tan temprano como eso, en el taller de ciencias de mi colegio, el Liceo Cervantes de Santiago. Y claro, evidentemente me molestaba mucho, yo era el niño de las mariposas y todo eso, pero de alguna forma uno tiene que sobreponerse a eso, tiene que sobreponerse a que a veces uno va en contra de la corriente para poder disfrutar de lo que a uno le apasiona, ¿ya? Entonces yo partí con este amor a las mantenía insectario y partí en este taller de ciencia. Pero me quedaba el fin de semana, y el fin de semana me quedó desocupado, por lo tanto busqué una actividad relacionada con la ciencia también, y conocí al Museo de Historia Natural, donde había una instancia que se llamaba las Juventudes Científicas de Chile. Y todos los sábados en la mañana pasábamos todo el día en el museo, un lugar maravilloso que a mí me apasionaba. Yo podía vivir ahí todo el día, entre medio de las colecciones, mirando la morfología de los organismos. O sea, hay una diversidad que nos ha entregado la naturaleza increíble y uno la puede disfrutar. Y bueno, y también nos enseñaron en estas Juventudes Científicas de Chile a que nosotros tenemos que hacernos preguntas de la naturaleza, de lo que a nosotros nos genera curiosidad, y eso es algo que nunca hay que perder. Y la curiosidad te genera hacer preguntas, después quieres responderlas. Entonces uno tiene esas preguntas y esas respuestas, pero el camino, la trayectoria es lo más interesante. La generación de hipótesis, generar un diseño experimental para poder explicar esa hipótesis, generar luego un análisis para los datos que uno colecta y finalmente una conclusión. Y yo le soy sincero, a mí lo que más me interesa, sí, las preguntas son interesantes y entregar una conclusión también, pero en realidad lo más interesante son las trayectorias. Todo lo que uno tiene que hacer para llegar desde esos dos, ¿ya? Puntos. Así que en este museo me enseñaron eso, en esa juventud, y también me enseñaron que había que divulgarla, que había que exponerla, que había que presentarla. Así que nosotros presentamos como grupo, durante varios años, presentamos dos trabajos que salieron ganadores en su tiempo. Entonces eso también me motivó aún más. Y es un poco lo que Paola probablemente siempre ha tratado de hacer con sus estudiantes, que es motivarlos a que presenten en ferias científicas. Es súper importante que, primero, uno gana en experiencia, conoce a otra gente que es igual que uno. Yo conocí mucho que le gustaban las mariposas, pensé que yo era el único. No. Además, uno desarrolla personalidad, desarrolla argumentación, poder argumentativo. Tiene muchos beneficios esto de presentarse y tratar de hablar de ciencia con otras personas, ¿ya? Ahora, el problema era después. Yo fui al museo, estuve en enseñanza media un tiempo, bueno, después, esto a finales de los años 80, y dije, bueno, ¿cómo soy científico entonces? Bueno, hoy día hay muchas alternativas para ser científico. ¿Ya? En ese momento yo elegí una carrera que representaba un poco un desafío, porque yo era de Santiago, no tenía una vinculación ni romántica ni muy estrecha con el mar, pero sí era un ambiente nuevo. Y eso a mí me motiva, esos desafíos a mí me motivan. Entonces yo dije, ya, voy a estudiar biología marina, pero podría haber sido veterinario, agrónomo, forestal, cualquier otra carrera que tiene una salida científica. Es más, hoy en día todas las carreras universitarias uno podría básicamente hacer ciencia en ellas, en arquitectura, en las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen una área de investigación riquísima, usan otros métodos, no a lo mejor el método científico normalmente, pero un método igualmente válido, ¿ya? Mi hermana y mi madre son asistentes sociales, así que si yo no digo eso, me matan. Entonces, hoy en día ustedes tienen muchos caminos si quieren ser científicos, pero si quieren ser científicos naturales, tienen que elegir evidentemente un área
biológica, ya un área de las ciencias biológicas. Yo lo que elegí fue irme acá a Coquimbo, una excelente escuela, aunque yo creo que hoy en día la Universidad Austral de Chile es mucho mejor, pero esta era una excelente escuela de biología marina, tenía algunas ventajas comparativas que, bueno, el clima, pero además estaba justamente al borde del mar. Ya nosotros teníamos nuestras salas de clase mirando el mar, bueno, ahí ven un morro, ahí uno subía normalmente con la polola, ¿ya? Era un ambiente bastante agradable, pero cuando yo terminé mi carrera de biología marina, me quedé con ganas de más, quedé con ganas de especializarme, ¿ya? Porque uno siempre tiene más preguntas. Y lo otro es que, siendo biólogo marino, podía ser científico sin problema, pero uno quiere especializarse en un área particular, por ejemplo, en la ecología marina. Entonces, para especializarme en ecología marina, me fui a hacer un doctorado, ¿ya? ¿Dónde me fui a hacer ese doctorado? A Canadá, a Quebec. Esto fue una experiencia de vida, nuevamente la trayectoria. Yo quería ser científico, pero el devenir, esa trayectoria es lo más interesante. Aprendí un idioma nuevo, porque esta es la parte francesa de Canadá. Hice amigos, me casé, tuve una hija. O sea, en realidad la vida se basa en la trayectoria, más que en los dos puntos que yo le hablaba. Así que fui a Quebec y empecé mis investigaciones y me concentré en el sistema estuarino y en este caracol, ya que se llama Litorina saxatilis. Y empecé a hacerme algunas preguntas sobre la importancia que tenía este caracol en el ecosistema estuarino en Canadá. Y cómo ellos resistían el hielo, por ejemplo. Canadá, esta parte del mundo, tiene en invierno temperaturas de menos 20, menos 15, ese era mi invierno allá. Yo tenía que esperar a abril para ir a terrenos, cuando se derretía el hielo, con mucho frío, pero estaban estos organismos que a mí los encontré fascinantes porque eran muy abundantes. Pero muchos me preguntaban, bueno, ¿y se comen? Ya todos los científicos les van a preguntar lo mismo. Le van a preguntar por qué estudian eso y de qué sirve y se come. Tal vez a alguien le preguntaron hace muy poco, el que estudiaba un pangolín, por ejemplo, de haber preguntado, ¿para qué estudia la enfermedad del pangolín? Hoy en día sabemos que es súper importante estudiar la enfermedad del pangolín, ¿no es cierto? El coronavirus, en teoría, o lo más posible, es que viene de una combinación de genes de uno de los virus del pangolín con murciélago. Entonces, tenemos que saber, tenemos que generar ciencia fundamental, tenemos que generar ciencia de lo no evidente, ¿ya? Entonces, lo primero que a mí me gustaría conversar con ustedes es por qué nosotros necesitamos estudiar ciencia que no es evidente. No podemos siempre hacer ciencia aplicada. Nosotros necesitamos tener un desarrollo en base al conocimiento científico. Y el conocimiento científico, la base de ese es la ciencia fundamental. Es la ciencia que tal vez no se va a aplicar hoy día, pero sí en 20, 30 años más. Pero el que la aplica no lo puede hacer si es que hoy día hacemos ciencia fundamental, ¿ya? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ese insecto es una mosca, ¿no es cierto? El que empezó a trabajar con esta mosca probablemente también lo molestaban, así como a mí con las mariposas, ¿ya? Y lo molestaban, ¿por qué? Porque decían, bueno, ¿para qué trabaja con mosca? El primero probablemente empezó a trabajar con las diferencias morfológicas del tamaño de las alas de esta mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, ¿ya? Y esta mosca, este insecto, probablemente tiene un 50 o 60% del desarrollo de la genética humana, está basada en este insecto como modelo. De la genética en general, pero después nosotros lo aplicamos al humano, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la importancia de esos pioneros que empezaron a trabajar con la morfología de la mosca, con las diferencias de los rasgos? Después vieron la genética, después la genómica, y entendimos cosas que finalmente nos afectaban a nosotros. Entonces, ojo, la ciencia fundamental o la ciencia básica es fundamental, ¿ya? Y es el inicio de todo. Y nosotros tenemos que tener buenos cimientos para construir un edificio, el edificio de la ciencia. Y ahí es donde está esa ciencia. Otro ejemplo es, siempre se me olvida su nombre, Technorhabditis elegans. Es un nemátodo que es un gusano muy pequeño, pero un modelo muy utilizado.
Imagínense que este es un nemátodo como, por ejemplo, los ascaris, los que están en los chanchos, o espero que ustedes no los conozcan, los piduyes. Esos son los nematodos, o sea, son organismos bien insignificantes, entre comillas. Pero la ciencia los toma como modelo y la ciencia empieza a investigar su genómica y empieza a ver, por ejemplo, procesos de epigenética, que a veces la herencia no tenía tanto que ver con los genes, que hay cositas que... Y eso es todo un área bien novedosa y de vanguardia. Ya que hay cositas que podrían estar heredándose, por ejemplo, estas manchas que ustedes ven azules, son pigmentación de proteínas que responden a la temperatura. Y se vio que una vez que se activan, después de varias generaciones, y la ventaja de este modelo que entrega varias generaciones en unos pocos días, eso se va heredando, pero sin cambio en el ADN. Entonces, tenemos cosas interesantes con modelos así de simples, ¿ya? Bueno, ¿cuál es mi modelo favorito? Ya que hablamos de modelos de investigación, bueno, mi modelo favorito son las jaivas, los cangrejos, los decápodos en general. Yo los uso primero para investigar la reproducción en general de los invertebrados marinos, ¿ya? Pero también en la parte más práctica, en cómo nosotros tenemos que tener un poco de ojo en el manejo que hacemos de los recursos marinos, no solo las jaivas, de peces, de pulpo, de lo que sea, ¿ya? De algas, cuando tenemos una pesca selectiva, cuando nosotros vamos y seleccionamos exactamente un tipo de organismo para pescar, por ejemplo, en los más grandes. Cuando hacemos eso, tiene un efecto en la población, y yo he demostrado en este tipo de organismos que cuando nosotros somos hiperselectivos, generamos un daño en la población que la podemos hacer colapsar. Un daño en términos reproductivos. Los más aptos los sacamos de la población y dejamos los más débiles, y los más aptos son los más grandes, probablemente los que crecen más rápido. Entonces, uno ocupa los modelos en ciencia, y eso es importante, y no importa qué modelo sea, lo importante es la pregunta. Y a veces una pregunta solo se puede contestar con modelos que son insignificantes, entre comillas, pero que no han ayudado en la ciencia en general, ¿ya? Como eso. Otra cosa que a mí me apasiona de la ciencia es la exploración, ¿ya? El camino, esta trayectoria que yo les decía. Y creo que la exploración es el único camino para generar nuevas ideas. Si uno se queda en su casa, tal vez pensando, reflexionando, puede generar ideas, pero no hay nada mejor que observarla. Esta exploración puede ser tan sencilla como explorar dentro de un mundo microscópico de una gota de agua, en una lupa, en un microscopio, como ir a lugares exóticos y lugares lejanos como Galápagos, lo que hizo Darwin, ¿no? Acá tenemos algunas fotos yo tuve la suerte de estar en Galápagos y en realidad es una isla que te atrapa, es impresionante, los animales se te acercan, normalmente uno va a los lugares, tiene que pagar para que lo lleven ahí con un binocular y ver el organismo, los pumas o el huemul. No, aquí los animales se te vienen encima, no tiene que hacerles el kit. En realidad es una isla impresionante, son varias islas, y hay una diversidad, y la naturaleza se divirtió realmente generando diversidad en esta isla, ¿ya? Pero Darwin no se quedó en Inglaterra, viajó, observó y vio algo que era, a lo mejor para ojos de cualquier persona no tan raro, pero vio que los pinzones tenían un pico distinto en cada una de las islas y que eran adaptados al tipo de alimento que tenían. Y genera, en base a eso y otras cosas más, no solamente el tema de los pinzones, genera una teoría de evolución que hoy en día funciona bien, ¿ya? Siempre las teorías hay que ir poniéndolas a prueba bastante frecuentemente para ver si resisten, pero hasta hoy día esa teoría funciona bastante bien. Y él fue a explorar, él fue a encontrar nuevas ideas, ¿ya? Y esa es la ventaja de la exploración. Yo creo que eso es algo que todos los que amamos la naturaleza, digamos, tenemos que hacer. Tenemos que ir a buscar las preguntas ya afuera, ¿ya? No necesariamente en un libro, es necesario, necesitamos recopilación antes y después de la exploración, pero la vivencia personal es la que nos va a generar nuevas ideas, ¿ya? Y a veces sin ningún tipo de prejuicio. Vayan y exploren. Bueno, esto he hecho yo estos últimos años en dos ambientes que para mí son fascinantes, que son
el área subantártica. Es una foto del estrecho Magallanes, Bahía del Águila, preciosa, una antigua ballenera funcionaba acá. ¿Ya? Y bajo esto, justo ahí donde se ven un poco los puntos negros, que son las algas, que son estas algas flotantes, con flotadores, perdón, están las centollas. Y nosotros empezamos a encontrar que individuos pequeños de centolla vivían en estos organismos. La literatura decía que podía ser, digamos, un refugio para los más pequeños, para los juveniles, y estamos en eso, estamos tratando de ver cómo es el ciclo de vida de la centolla, incluyendo las algas y la importancia que tiene para posteriormente conservar estos ambientes que son tan ricos en diversidad y además prestan un servicio. Son refugio de las centollas pequeñas, que después son centollas grandes que nosotros consumimos. Entonces, hay que ir a explorar y hay que hacerse las preguntas, hay que verlas, hay que meterse debajo del agua, hay que sacar fotos y sacar muestras. Bueno, y este es el otro sistema que a mí me apasiona, y el que he tenido la suerte de visitar varias veces y de bucear también en la Antártica. Y un sistema bien contrastante, un sistema que en la superficie es frío, hielo, tiene una hermosura per se, sí, tiene una hermosura evidente ese paisaje, pero bajo el agua es algo impresionante. Yo la primera vez que me sumergí en la Antártica me refresqué en términos científicos, porque vi una cantidad de cosas que en realidad hacen a uno pensar en que no vamos a terminar nunca de investigar los procesos naturales. Porque, por ejemplo, bajo y encuentro un gusano que normalmente es el más grande que puedo encontrar en el continente, es del tamaño de mi dedo, pero en la Antártica es gigante, parece una culebra. Entonces, hay procesos. Y así como el nemertino, o como este gusano que se llama nemertino, hay otros gigantes. Entonces hay gigantismo en la Antártica. ¿Qué es el gigantismo? Y uno empieza con preguntas. Uy, aquí hay algas. ¿Por qué hay tantas algas, tanta diversidad de algas? No hay un solo bosque que domine todo, sino hay muchas algas distintas. Hay muchos organismos sésil que filtra. Cerca de los glaciares hay menos diversidad. Entonces uno empieza a tener muchas preguntas. ¿Ya? Y particularmente, ¿qué me gusta a mí hacer en estos lugares exóticos o alejados en mis exploraciones? Es hacer ecología experimental. La ecología experimental, bueno, vamos a definir las dos cosas. La ecología, ¿qué es lo que es la ecología? La ecología es el estudio de los patrones, de los procesos que están detrás de los patrones de la distribución y abundancia de los organismos. ¿Ya? Entonces, yo en la ecología lo primero que tengo que hacer es definir patrones. Patrones de distribución, ya patrones conductuales, patrones en general. Entonces, yo veo cómo está armado el panorama. Pero para entender el proceso que está detrás de esos patrones, yo necesito la experimentación manipulativa. ¿Ya? Por eso estoy ahí con unos taladros, porque instalamos cosas, nosotros movemos cosas de aquí para allá a nivel experimental, evidentemente, no tan grande, no hay que perturbar tanto, pero instalamos porque necesitamos conocer esos patrones, esos procesos que están detrás de esos patrones, y la única forma es manipulando. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos en la Antártica y en Punta Arenas sobre exclusión de herbívoros, y cómo los herbívoros están controlando qué crece en la roca, qué alga, qué tipo de alga crece en la roca. ¿Ya? Entonces, veíamos, sí, en los dos ambientes esos procesos eran los mismos. Los resultados es que el resultado visual puede ser muy similar, pero los procesos son distintos. ¿Ya? Los procesos cómo impacta la herbivoría es distinto. Entonces, son cosas que nos hacen entender un poco cómo funciona la naturaleza. Esto es Punta Tralca, año 2005, ¿ya? Yo llevo 15 años en la Universidad Austral, aquí todavía no llegaba a la Universidad Austral, estaba justo en el año que me fui, o que me vine en realidad, ¿ya? Y estábamos trabajando ahí en la zona costera del Quisco, de ahí Punta Tralca. Y lo primero que hacíamos era ver patrones de cangrejo, que era lo que me interesaba a mí, de distintos lugares, de distintos hábitats. Y evidentemente a mí me interesaban dos tipos de jaiba y hacíamos unas succiones de fondo con este tubo que generábamos una especie de remolino con una botella de buceo bien focalizado para obtener las jaivas más pequeñas,
no los grandes, me interesaban los que se llaman los reclutas, que son los primeros que se van al fondo. Esa jaiba se llama Paraxanthus barbiger, y aquí teníamos nuestro patrón, pero a mí me interesaba saber por qué teníamos esa distribución de juveniles, de pequeñas jaivitas en esos lugares, en esos hábitats. Y para eso siempre uno ocupa la experimentación, ¿ya? La experimentación manipulativa. Así que construimos estos de concreto, con mucho esfuerzo los llevamos, como se ve ahí en la foto, con mucho esfuerzo, eran 70 kilos que teníamos que llevar directamente a 12 metros de profundidad. Y lo que hacíamos era llenarlos con algún tipo de sustrato y ver cómo los distintos hábitats que nosotros simulábamos afectaban el número de jaivas que encontrábamos, ¿ya? Entonces teníamos distintos tipos de tratamiento, con conchuela, con pasto artificial que simulaba el alga, con bolones de roca, un control sin nada, siempre importante los controles en los experimentos, ¿ya? Y además controlábamos los depredadores, porque si no encontrábamos nada no sabíamos si era porque no llegaban o porque se lo comían los depredadores, así que controlábamos los depredadores, unos con, otros sin, y así con la manipulación íbamos entendiendo cómo funcionaba el reclutamiento de los cangrejos en el sistema rocoso. Y publicamos y nos presentamos en congresos y recibimos muchas felicitaciones por este tipo de trabajo, que es difícil bajo el agua. El trabajo submarino es sumamente difícil, es lindo bucear, pero tiene mucho sacrificio. Bueno, y después que pasamos por esta parte más de la ecología más profunda, empezaron a aparecer estos temas emergentes. Y yo digo temas emergentes porque son los que nos tienen en una crisis. Cuando uno habla de la crisis global de biodiversidad, hay varias causas: la contaminación, el cambio global, la fragmentación de hábitat y las especies invasoras. Entonces, ese tema en particular a mí me interesa. Y lo podemos ver en términos bien teóricos, ¿eh? en un modelo conceptual. Cuando una especie llega desde un lado, desde su región de origen, a una región nueva, normalmente ayudada por el hombre, ¿ya? Y salta estas barreras, y se llama especie exótica. La primera barrera, que es la barrera geográfica. Después vamos a tener una barrera que es ambiental. La especie tiene que pasar el invierno, por ejemplo, en la Antártica muy duro, tiene que adecuarse a las condiciones climáticas del nuevo lugar, de la nueva comunidad. Una vez que pasa eso, tiene que después reproducirse, encontrar energía necesaria para reproducir, encontrar las parejas reproductivas y finalmente entregar una progenie para que la población se sustente. Si ocurre eso, se establece, ¿no es cierto? Y después empiezan a dispersarse, otra barrera más. Y finalmente, la última barrera, antes de que sean invasoras, tiene que ser la barrera biológica, o sea, los enemigos naturales que van a encontrar en el nuevo escenario ambiental. ¿Cuáles son los enemigos naturales? Predadores, competidores y enfermedades, parásitos, etc. Si esta especie que saltó esta barrera geográfica salta a todas las demás, puede ser una especie invasora y tiene profundas consecuencias en las comunidades. Por eso es tan importante. Entonces, ¿dónde los quisimos ver nosotros? Bueno, en nuestro ambiente preferido, en la Antártica. Y como ustedes ven, cuando uno ve la Antártica desde el espacio, aparte de ser blanca, porque es fría y tiene hielo, lo otro que llama la atención es que en realidad es un continente aislado. Y aislado por una de las corrientes más fuertes que existen en el planeta, la circumpolar antártica. Es un muro de agua. Entonces, para los organismos marinos pasar eso no es fácil. Son más o menos 770 ríos Amazonas pasando, sobre todo por el paso Drake, donde se angosta. Entonces, es muy difícil que pasen especies, pero las pasan. Hay algunas que sí las pasan. Y lo interesante de que esté aislada esta zona es que se generó una comunidad muy distinta a cualquiera que uno pueda encontrar en el planeta. Es una comunidad, como se dice, paleo. ¿Por qué? Porque se quedó congelada en el tiempo. Aquí no hay depredadores rápidos, no hay tiburones, no hay jaivas, y empezaron a florecer especies y grupos de especies que no teníamos tan comunes y tan diversos en otras partes.
Por ejemplo, todos los que son los ofiúridos, que son esos que están ahí, son las estrellas quebradizas, unos primos de las estrellas de mar. Esos también son del mismo grupo de los quinodermos, de las estrellas de mar, de los erizos, ¿ya? Los plumeros de mar, las arañas de mar, los pinogonios, son muy comunes en la Antártica y son gigantes, comparados con sus congéneres de otras latitudes. Son verdaderamente gigantes. Y tenemos un escenario con organismos muy distintos o con la composición de organismos muy distintos a lo que encontraríamos en cualquier lado. Más del 50% de las especies que están en la Antártica viven solamente en la Antártica y se encuentran solamente en la Antártica, o sea, son endémicas, ¿ya? Y con el calentamiento global, lamentablemente vamos a tener una reducción de su abundancia, reducción de su distribución y probablemente algunas extinciones locales, ¿ya? Eso es como lo que se viene. Acá están los depredadores, que son los topes, que son todo este grupo de las estrellas de mar, los soles de mar, ¿ya? Ahí tenemos una lapa antártica con una estrella de mar. Acá está el que le comentaba, el nemertino gigante, un gusano que parece culebra, es impresionante, prehistórico, son organismos que están bien abajo en la escala evolutiva, pero son exitosos en un ambiente como la Antártica, ¿ya? Y tenemos el problema de que empezamos a encontrar algunos organismos nuevos, ¿ya? ¿Qué efecto va a tener eso? Es una de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este momento. Estamos desarrollando modelos tanto experimentales como teóricos para probarlo. ¿Cuál es el efecto? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que lleguen jaivas o cangrejos a la Antártica? ¿Qué va a pasar con todos los organismos que tienen conchas, que nunca se han encontrado con un depredador que triture, porque sus conchas son muy débiles? Entonces, ahí tenemos un sinfín de experimentos que hacer. Encontramos nuevos en el proyecto ideal en el que participo yo, que está centrado en la Antártica y Subantártica. Encontramos en el 2019 justamente choritos en la Antártica. Nunca se habían encontrado choritos en la Antártica. Nunca. Y eran choritos pequeños. O sea, se asentaron ahí. No es que llegaron grandes y no. Una larva se asentó en los choritos, estaban dentro de una esponja, algo muy raro también. Ahí hay una historia de facilitación interesante en lugares extremos. Así que encontramos estos choritos y lo publicamos en una muy buena revista porque es un hallazgo mundial. Bueno, esta especie alien, que yo les llamo mejor especie no antártica, porque alien siempre me recuerda al bicho feo ese. Así que estas especies exóticas que están en la Antártica son un tema nuevo. No nuevo, pero son un tema en la Antártica. Hasta hoy no hay especies invasoras en la Antártica, solamente tenemos especies exóticas, o sea, especies no antárticas. Y no son muchas, pero hay algunos grupos que de alguna forma prevén el ingreso de nuevas especies a la Antártica. Como por ejemplo, hicieron un ranking de las más probables. Hay 3 especies de chorito, 2 de cangrejo, una de piure, o 2 de piure, perdón. Entonces, se nos viene algo importante. Tenemos que tener un sistema de detección temprana, porque no podemos permitir que un ambiente tan preciado como la Antártica sea invadido en el futuro, ¿no es cierto? Y a eso se le suma el problema de las olas de calor. ¿Por qué se le suma el problema de las olas de calor? Porque lo que necesita una especie que viene de un lugar más cálido es que su ambiente sea menos agresivo. ¿Y cuál es el menos agresivo para ellos? Es un ambiente donde la Antártica no sea tan fría. Por lo tanto, se abre una ventana de invasión. En verano, este verano, el 2020, por primera vez se detectan en nuestros registros temperaturas de 3 grados. Más o menos deben fluctuar la Antártica entre -2, no alcanza -2 porque ahí se congela el agua de mar, entre 2 y -2. Ese es como el rango, pero ya empezamos a encontrar temperaturas cercanas a 3. En el agua, a 10 metros de profundidad, no estoy hablando de superficie, a 10. Se nos viene un problema, ¿ya? Y nosotros como científicos debemos ser capaces de detectarlo y de estar ahí para poder documentar y también plantear algunas soluciones, ¿ya? Bueno, eso era lo que les quería contar y gracias por escucharlo. Aquí están todos los colaboradores, los buzos y la gente del proyecto Antártico en este caso. Pau.
Bien, excelente, muchas gracias y felicitaciones al doctor Pardo por su excelente charla y su excelente motivación. Y ahora con Carla vamos a dirigir, nos quedan unos minutos antes de hacer el cierre, para que tanto ustedes, profesores o estudiantes, obviamente puedan dialogar, interactuar y hacer preguntas, ¿no es cierto?, al doctor Luis Miguel Pardo. Así que queda la palabra abierta y Carla ahí nos va a ayudar con el tiempo y quienes quieren ir preguntando o acotando o comentando. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Hay una pregunta en el chat. Sí, eso iba a comentar. Pueden preguntar también en el chat los que no quieran aparecer en cámara. Dice Alex, pregunta, ¿de dónde vino esa creatividad a desarrollar ese proyecto? ¿Cuál proyecto, Alex? Yo me imagino que el proyecto Antártico, ¿no? Claro. Mira, en realidad, sí, gracias Alex. Lo que pasa es que la creatividad yo creo que uno la tiene, yo creo que todos ustedes que están aquí hoy día la tienen, porque por algo están acá, porque les gusta la ciencia. Y esa creatividad nace también de la pasión que uno tiene por estar afuera, por estar en el aire libre, por observar. Uno, no sé, somos todos de generaciones distintas. Hoy día mis hijos se entretienen de cosas distintas que las que yo hacía, pero yo también veo creatividad en él. Yo creo que todas las generaciones manifestamos la creatividad de forma distinta y está presente, pero cuando uno la desarrolla en un área que le apasiona, evidentemente aparecen preguntas como estas tan interesantes que uno finalmente se involucra y claro, de repente se le pasa la mano, está todo el día pensando en la Antártica cuando está almorzando y nos preguntan y un poco despistados, pero es porque uno se apasiona con esto y está todo el día pensando y yo creo que ese es un buen camino para la gente que le gusta la ciencia, es así. Acá hay una pregunta de un profesor. Dice, ¿qué desafíos tienen nuestros estudiantes en un país que no invierte lo suficiente en ciencias? ¿Cómo Yo no hacer conté esa parte. frente? Yo no conté esa parte. Porque la ciencia está llena de escollos, de problemas. De problemas, uno de los que yo le comentaba un poco, que era la incomprensión de la sociedad, culpa de nosotros que no somos capaces de entregar bien la información y bajarla como corresponde, pero también del inmediatismo de las cosas que tienen que ser gratificadas inmediatamente con un buen negocio. La ciencia no es un negocio, por lo tanto no entrega esa gratificación y por lo tanto se invierte poco en ciencia. ¿En qué ciencia se invierte? Un poco más, a lo mejor en la ciencia aplicada. Si necesitamos hacer crecer un organismo para la alimentación, muy importante por lo demás, se va a invertir, pero nosotros necesitamos hacer ciencia básica. Y claro, a veces tenemos algunos problemas para encontrar esos financiamientos. Hay que ser creativo una vez más. Yo no les contaba, pero cuando yo me fui a Canadá, yo postulé una vez que no me la gané. Y como yo soy porfiado, me fui nomás a Canadá. Me fui sin beca y estudié y estuve 5 años en Canadá sin beca y trabajaba ya mientras hacía mi estudio. Yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Ya? Hoy en día justamente estoy de director de posgrado en la Universidad Austral. Estaremos 4 doctorados y 6 magísteres ahí. Y cuando yo veo a los estudiantes, están todos casi becados. Entonces, digo, hay oportunidades, hay muchas más de las que habían antes, no faltan. Tenemos más que los que tienen otros países. Yo tengo colegas que cuando me encuentro con ellos en los congresos lloran por la falta de financiamiento. Pero claramente, si nos queremos dar de país desarrollado, necesitamos aumentar la inversión que se hace en ciencia y en ciencia básica. ¿Ya? Pero no es para desfallecer, hay que seguir adelante y siempre se puede hacer ciencia hasta barata, pero se puede y los reconocimientos llegan con el tiempo. De hecho, ayer una estudiante contaba acerca de sus experiencias haciendo investigación simple y sencilla desde la casa y ella después ganó su investigación científica escolar. Claro,
Si la creatividad lo es todo. Es que a veces también que nos fuercen, que no se tenga todo, hace que uno sea más creativo. Entonces, aparecen nuevas La desesperación. Acá Seba pregunta, ¿se tiene ya una idea de cómo pudieron esas especies traspasar la barrera geográfica y si realmente tienen un potencial a llegar a ser invasoras? Excelente pregunta. Sí, uno de los principales vectores, se llaman, de especies exóticas en la Antártica son los buques. En la Antártica hay 50 estaciones más o menos, entre estaciones, refugios, en toda la Antártica y de todos los países. Y hay 80.000 visitas diarias. Todas esas visitas son potenciales vectores. Y los barcos en especial para las especies marinas. Los barcos tienen lo que se llama agua de lastre, que es espacio estanco dentro de los barcos, los que llenan de agua para poder tener un nivel de flotación, ¿ya? Entonces, cuando llegan a puerto, lo evacúan en el puerto de llegada. Entonces, toman agua de un lado y llegan a otro y dan esa agua. Y esa agua que es vertida en el puerto de llegada, normalmente viene con muchos propágulos, larvas, etc. Ese es el típico ejemplo de vector a través de agua de lastre. En el caso de la Antártica yo no estoy tan convencido que sea ese, sino más bien lo que está pegado en el borde de los barcos, en el casco, ¿ya? Todo lo que son incrustantes, lo que se llaman fouling. Ahí puede haber un tema importante que es lo que está llegando a la Antártica a través de eso. Hay muchos barcos que llegan, vaya Phil yo he estado ahí y hay normalmente por lo menos 2 barcos en la bahía, ¿ya? Y van rotando porque ahí está el aeropuerto, entonces el único aeropuerto que hay. Y yo creo que esa es una de las principales causas de introducción de especies exóticas marinas en la Antártica, los barcos. Y había otra. Ahora, ¿cuántos de esas especies exóticas van a llegar a la Antártica a ser invasoras? Yo creo que estamos lejos, porque la Antártica no es un terreno fácil. Yo veo a las especies exóticas, el otro día lo decía, como colonos, ¿ah? Esos que están apenas y duran el invierno con mucho esfuerzo, tratan de sobrevivir y pasan penurias, ¿ya? De hecho, en los choritos lo encontramos en el 2019, fuimos a buscar el 2020 y no estaba, no bien. Y es una excelente noticia para la Antártica se defiende sola. Eso no implica que no vamos a tener una invasión si nosotros no tenemos los recuerdos necesarios, ¿ya? O sea, no hay que bajar la guardia. Hola, disculpa, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, claro. ¿Usted cree que se puede evitar el cambio climático y el derretimiento de la Antártida? Catalina, mira, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles porque el cambio climático no sea tan severo. Yo creo que es un proceso que se gatilló por la emisión de gases de efecto invernadero, que no está dentro de los ciclos naturales, como algunos dicen, porque esos ciclos son mucho más largos, son mucho más lentos, ya son escalas más geológicas más que escalas ecológicas como las que estamos viendo ahora. Pero ya a esta altura tenemos que tratar de adaptarnos a eso, tenemos que tratar de evitar a toda costa todo lo que aumente o haga más severo este cambio climático. Me gustaría ser más optimista, y a lo mejor alguno dirá que sí se puede, pero sí, yo creo que estamos en un punto bien complejo de la historia del cambio climático, pero los esfuerzos no hay que dejar de hacerlo, ¿ya? Porque esto tiene niveles, y el nivel máximo es un escenario que nadie quiere, con una pérdida de diversidad importante y paralela a lo que son las extinciones en masa. Hay 2 preguntas que están muy buenas acá en el chat. El profesor a las 4 tiene que partir, así que por eso voy a tomar la palabra, perdón. Sofía dice, ¿cómo aproximar investigaciones escolares en el contexto de pandemia? ¿Cómo observar si no se puede salir? Excelente también tu pregunta. Claramente que la exploración, como yo la presenté hoy día, no es viable hoy en día. Lo primero es que yo creo que nosotros no vamos a estar encerrados tanto tiempo, digamos.
Había un chiste que decía, no se preocupen, el primer año siempre es más difícil de la cuarentena, pero esperemos que no sea así. ¿Ya? Vamos a volver a poder salir a terreno, al aire libre y a disfrutar de la naturaleza. Pero hoy día, para los que tienen un jardín, para los que tienen un lugar, digamos, dentro de su casa, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, Mendel hizo toda su teoría de heredabilidad en un jardín, con alberjas. Eso. Sí, disculpe, doctor, por acá. Sí, Freddy. Los profes. Sí, quiero felicitarlo, transmitirle, yo creo, lo que muchos han hablado ahí, su motivación de poder compartir con nosotros los profesores y nosotros también como agentes motivadores a nuestros estudiantes. Se valora mucho su humildad, su trabajo y la verdad que es muy interesante. Y quería preguntarle, aprovechando antes que nos deje, hay hartas cosas con respecto a nuevas especies pues, que se están descubriendo y por ahí sobre algunas lagunas subglaciares que puedan encontrarse. No sé si es tan cierto y si tendremos la oportunidad de conocer evidentemente nuevas especies que desconocidas desde mundos prehistóricos, me imagino que no sé cuál es su opinión y si es verdad. Po. Sí, mira, sí hay lagunas subglaciares, hay en Rusia y han detectado en la Antártica los americanos. Yo no estoy en esas investigaciones ni tengo mayor información, pero sí sé que existen y la posibilidad de encontrar vida en términos de nuevas especies es, yo creo que 100%. O sea, nosotros ahora justamente con el curador de crustáceos del Museo de Historia Natural estamos describiendo una nueva especie de anfípodo. Ayer me llegaban las fotos, son espectaculares. Y tenemos una cantidad de especies todavía sin descubrir que uno podría dedicarse la vida solamente a identificar especies de un solo grupo. Entonces, yo creo que en estos lugares que son tan, digamos, aislados y no investigados, el potencial de encontrar nuevas especies es impresionante. Sobre todo sobre todo la microbiana, ojo, la microbiana sobre todo, porque la vida en general tiene algo que es impresionante, se adapta. O sea, nosotros podemos encontrar en los termófilos, por ejemplo, en lugares que están hirviendo, hay organismos vivos. Entonces, no me extrañaría encontrar vida ahí sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Hola. tengo una pregunta. Sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en algún lugar donde siempre habita un animal y no emigra, cambia la condición climática? Bueno, eso le pasa a varios animales, porque los organismos, por ejemplo, marinos, tú los puedes dividir en especies móviles y especies sésiles. Y las especies sésiles son las que están fijadas al sustrato y ellas no tienen ninguna posibilidad de migrar. Entonces, cuando viene un cambio climático, cambian las condiciones químicas y físicas del agua, o sea, la salinidad, la temperatura, el pH, son las cosas que pasan hoy en día con el cambio climático. Estas especies, de alguna forma, pueden tener un proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir? La adaptación siempre tiene un componente genético. Entonces, los que pueden genéticamente, están preparados para resistir estas nuevas condiciones, sobreviven, se reproducen y la especie subsiste a ese cambio. Pero si no hay un proceso adaptativo, la especie se extingue, normalmente localmente, esperemos, en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema del cambio climático? Es la velocidad. Porque nosotros, los organismos, se han adaptado siempre, pero esa adaptación a veces es lenta. Son miles de años, millones de años para que se genere, por ejemplo, una especie. Pero ahora, si es muy rápido, muy pocos organismos podrían llegar a tener esa capacidad adaptativa. Voy a hacer una pregunta que está en el chat. Claro. Camila pregunta si usted piensa que es posible que se pueda trabajar en ciencia y tecnología más ampliamente desde la pre-básica para potenciar habilidades desde la primera infancia. Sí, claramente. Yo no soy probablemente el llamado a dar
las técnicas o las estrategias, porque me imagino que ahí la parte pedagógica y del aprendizaje es clave, pero me da la impresión que la curiosidad, que es la base de todo esto, y la creatividad se puede incentivar desde pequeño. Yo el otro día tenía una discusión de por qué le hablamos a las guaguas. Si no te entienden, no entienden tu idioma todavía, pero le hablamos y las estimulamos y finalmente entienden. Entonces, ¿por qué le colocamos un móvil? Porque queremos estimularla con música, con un animalito, un elefantito que da vuelta, ¿ya? Pero es eso, es el estímulo temprano. Y perfectamente podría, y felicito por la pregunta, podría haber una estrategia de generar esos estímulos tempranos a temprana edad, digamos, en la fase preescolar. Yo creo que los jardines infantiles se basan en eso, en el estímulo, ¿ya? Me imagino, y yo tuve a mis 2 hijos en jardines y era así. Pero probablemente podría haber algo más puntual y siempre se puede, todo es perfectible. Acá, bueno, te felicitan por la charla. Hay varias preguntas que tienen que ver con cambio climático que ya mencionaste de alguna forma. Y preguntan por qué las especies antárticas son de mayor tamaño. El gigantismo. A ver, el gigantismo, hay varias hipótesis. Ajá. De hecho, tuvimos un grupo de exploras trabajando con gigantismo. Hay varias hipótesis al respecto, pero yo creo que hay 2 cosas que son claves. El tamaño, sobre todo los organismos marinos, depende mucho de la disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Porque cuando los organismos, por ejemplo el nemertino, ellos respiran por la piel. Entonces, cuando el organismo es muy grande, no alcanza a haber difusión del oxígeno importante o eficiente. Entonces, mientras más oxígeno hay, los organismos pueden llegar a tamaños más grandes. Eso es una de las cosas que puede ocurrir. Lo otro es la longevidad. Tal vez estos gigantes son viejos gigantes. O sea, tienen muchos años. Han tenido el tiempo suficiente para crecer. Los invertebrados marinos y muchos peces tienen crecimiento indeterminado. Claramente bajan la tasa de crecimiento después de la edad reproductiva, porque la energía se focaliza en otra cosa, ¿no? Pero siguen creciendo, no como nosotros que tenemos crecimiento determinado. De hecho, después nos vamos a checar un poquito, ¿ya? Pero los organismos marinos no, tienen crecimiento. Entonces, mientras más viejos, más grandes. Así que también la longevidad es también parte del tema. Bueno, por el tiempo y para cumplir también con Miguel, que tiene sus actividades. Sí, les digo la verdad, tengo que ir a buscar a mi señora al consultorio, porque ella está en la primera línea de esta pandemia. Entonces, cuando le dije que iba a llegar más tarde, ya no le gustó. Ya, entonces, No, pero, bueno, si quieres, queremos agradecerte, Miguel, y quizás así como un último mensaje para los profesores y para los estudiantes, y luego dejo a Paola para cerrar. bueno, no, primero que nada que mantengan ese entusiasmo. Sí, yo creo que en las condiciones que estamos hoy en día es difícil a veces mantener el optimismo, el entusiasmo, como dijo como fue una de las preguntas, ¿qué hacemos en la casa con esto? Pero creo que ya el hecho de estar aquí y darse la lata, escuchar a alguien en el computador, eso habla de que tenemos patria ciudadanos. Todavía tenemos gente que quiere la ciencia y que quiere de alguna forma aportar y el relevo, si nosotros necesitamos el relevo. O sea, yo veo la juventud de hoy en la universidad y estoy un poco preocupado. Entonces, a mí me da gusto ver gente aquí, preguntas de los muchachos, por eso me gusta trabajar también con Explora, porque me da la impresión que tenemos relevo. Y eso, mantengan ese optimismo y ese amor por la ciencia. Paola, te toca a ti. ¿Sí? Bien, bueno, darle el más caluroso aplauso, ya sea así en pantalla o virtual, ¿no es cierto?, al doctor Pardo. Realmente se lució con la conferencia. Gracias. Y sobre todo con la motivación para cada uno de ustedes, los jóvenes, ¿no es cierto?, que están acá y que indudablemente, digamos, están por esta pasión y por este amor con la ciencia. Así es que yo de verdad, muchas gracias. Y aquí, No, de nada. ¿sí?
¡Oh! Paola, te llevo un presente de parte de la señora María Angélica, ¡Oh, con mucho muchas cariño. gracias! Miren qué hermoso. Una hermosa, hermosa sorpresa. De verdad, muy honrada y muchas gracias, dice acá, por su admirable compromiso a la ciencia escolar de la Fundación Club Ciencias Chile. Yo de verdad muy agradecida y muy honrada de la Fundación Club Ciencias Chile, en usted, doctora María Angélica, por todo el apoyo también que me ha brindado para trabajar con estudiantes y para trabajar también en lo que es la ciencia escolar. Y sobre todo darle las gracias a colegas, ¿no es cierto?, que están acá participando y que están acá con nosotros, al doctor Pardo por la conferencia de hoy, a la doctora Tamara, que está por ahí también, y la doctora Paulina, que nos acompañaron estos 2 días con excelentes charlas, motivaciones para los estudiantes, a Carla, yo creo que una de las más fieles colaboradoras ya de años, ¿no es cierto?, que ha estado con nosotros y apoyándonos en estas instancias. Así que de verdad yo súper emocionada y muy agradecida y muy honrada, y sobre todo espero que esto haya sido satisfactorio para ustedes, profesores y estudiantes, que haya sido un momento y una instancia de encontrarnos, de apapacharnos, de cuidarnos, de dar a conocer lo que nosotros sentimos, de dar a conocer lo que es la ciencia y lo que es ser un verdadero profesor. Como decíamos en la primera charla, contra viento y marea. Si nosotros motivamos a los estudiantes, si nosotros seguimos con ellos, indudablemente, como dijo también el doctor Pardo, ellos son el futuro. A ellos hay que ayudarlos, ¿no es cierto? Y tenemos que ser nosotros referentes para ellos. Somos nosotros, los adultos, los que tenemos que fomentar el cambio, y somos nosotros el ejemplo para estos pequeños jóvenes, como también lo habíamos conversado con Tamara y con las profesoras de formación hacia nuestros estudiantes. Y también me alegra mucho ver a varios estudiantes de formación pedagógica, de tanto de arte como de ciencia, porque ustedes son el futuro, uno ya está más pasado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes son los que tienen ahora el camino y tienen que motivar a estos estudiantes, y son ustedes los nuevos profesores y el futuro. Así es que muchas gracias y muchas gracias por compartir con nosotros. Doy el pase a Carla, doctora María Angélica, Tamara, ahí para cerrar. Quiero liberar a Miguel. Ya, libéralo. Gracias, Miguel. Como siempre, por tu energía, buena disposición y por contarnos tu experiencia más personal. Claro, Muchas hoy gracias a ustedes por la invitación y darme la oportunidad de, bueno, yo les dije, no es muy entretenido hablar de uno mismo, es bien autorreferente, pero bueno. Y disponibles para los que quieran alguna, digamos, consulta o cualquier cosa ahí disponible. Paola y Carla tienen mi referencia. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Un gusto. Chao, gracias. Chao. Solamente quería liberarlo para cumplir con el tiempo. Antes de pasarlos a María Angélica, solamente darles las gracias. Ha sido una linda experiencia. Yo creo que estamos más contentos y resultó mucho mejor de lo que nosotros quizás esperábamos. Hacer un encuentro científico escolar online con tantos estudiantes y con tantos profesores motivados. Yo realmente admiro a los profesores, así que felicitaciones para ustedes, para los profesores y para los estudiantes que han participado de este encuentro. Como siempre, agradecer a Paola por la motivación, lo dije el primer día, o sea, sin ella estas actividades no se llevarían a cabo. Gracias por mantener siempre la energía y contagiar a otros, motivar a otros y multiplicar este mensaje y esta energía y toda la experiencia que has tenido tú de vida como profesora. Así que muchas gracias y gracias a todos. Los dejo con María Angélica y espero verlos en persona. Algunos profes ya los conozco, pero espero verlos en persona ojalá el próximo año. Así que muchas gracias. Bien, primero que nada, felicitar a los participantes, estudiantes, profesoras, profesores, por el tiempo, esa amable acogida, esa valiosa disposición que tienen cuando se les solicita. Ahí están, tanto estudiantes, profesoras y profesoras. 3 días, 1, 2, hasta 3 horas, compartiendo virtualmente, conferencias, diálogo, conversación, crecimiento en lo que es enseñanza y aprendizaje. Eso es lo valioso. Y a la vez mostrar una vitrina
porque hay que recordarnos, ¿cierto?, que a través de nuestros coordinadores, Francisca y Joaquín, lo están haciendo a través de Facebook en vivo. Entonces también ahí están siendo escuchados ustedes estudiantes, ustedes profesores, y también las amables disposición que tuvieron la doctora Paulina, la doctora Tamara y ahora el doctor Luis Paz. Como siempre, Carla, agradecerte la confianza que has tenido a nuestra familia de la Fundación. Muchas gracias por tu apertura, por tu confianza, por tu entrega, siempre dispuesta a colaborar con nosotros, y eso infinitamente se agradece. También quiero agradecer a la familia Vera Basli, papá, mamá, don Jorge Vera, Sebastián Gustavo, desde el video, de los WhatsApp grupales, de la parte informática, de recibir las flores para entregarlas. Es un complot que se vivió, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo todo esto. Una complicidad, una hermosa complicidad. Y eso es la ciencia que nos lleva, esta pasión que llevamos, siendo profesores de química, de física, de arte, de literatura, informática. Es una ciencia multidisciplinar, integral, innovadora, que se acopla a las necesidades de quién, de ustedes los estudiantes. Gracias por su tiempo, gracias por su valentía, gracias por creer en la ciencia y hacer de esta manera un Chile mejor para todos y todas. Nos vemos en una próxima actividad, ya sea virtual o presencial. Gracias. Aprovecho muy cortito de despedirme porque estoy con mala conexión y dar las gracias por este espacio, especialmente a Paola. Fue muy agradable y me despido con mucho entusiasmo. Ojalá el próximo año nos reencontremos con nuestros queridos estudiantes y mis colegas profesores y profesoras. Muchas gracias y no se cortó, qué bueno. Chao. Profesora, ¿usted para terminar, profesora Paola? Ahí. Solamente nuevamente agradecer, muchas gracias por la participación, por la motivación, y bueno, esperamos, ¿no es cierto?, reencontrarnos en otro evento y obviamente continuar con lo que es la Valdiciencia Austral. Así es que muchas gracias a todos y hemos cumplido con una nueva etapa. Hoy dan ganas de no irse, ¿ah? Dan ganas de no irse. Muchas gracias. Chao. Felicidades. Felicidades a todos, cuídense mucho. Chao, cuídense, estamos en contacto. Profesores, estudiantes. Chao. Estamos en contacto. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao. Corta tú. Adiós. Nadie quiere cortar. No se quieren ir. Cachipún. Waldo y yo, ese es el último, sale. Somos un montón de ñoños. De ñoños, sí. Pero con orgullo. Claro que sí. Ñoño con orgullo. A mucha honra. Correcto. Ya quedando menos. Súper bien. Tuvimos 80 participantes hoy día. 80, harto. Bastante, ¿eh? Sí. Ayer pasamos los 100. No, harto. Ayer 105. Ayer presentaba más estudiantes.
Claro, sí. Sí, había unos profesores también que se inscribieron con algunos de sus estudiantes o cursos como de oyentes. O sea, por eso igual había... ¡Ay, muchas gracias! Me emocionó con su regalo. Fue toda una complicidad. Yo les digo que había anotado, busqué la ficha, ¿dónde tengo la dirección? Y después dije, voy a llamar a la Carlita para que me ayude con la dirección. No, le dije, debo tener la ficha cuando hicimos la... ¡Ay, la Carla igual estaba metida! ¡Oh! Así que busqué la ficha de Abu Dhabi, listo, ahí está la dirección. Ya, y la señora de la florería, señora Angélica, no encuentro. Y por eso de repente cuando comencé ahora tenía que apagar la cámara, porque estaba por el teléfono. ¿Cómo que no encuentra? Llama a su mamá, la señora Guillermina, venga, pero al final qué bueno que se pudo entregar. Sí, alcanzó a llegar, muy bonito. Y Muy eso, emocionada, comencé muchas la gracias. semana pasada a buscar florerías a domicilio en Valdivia. En Valdivia, buen dato. Y ahí encontré esta que me encantó los arreglos que tienen. Precioso, la mezcla de nuevo. Porque mezclan, sí, yo le dije, así queda algo para ella. Ahí está, mira, precioso. Las suculentas, claro. Mira qué lindo con una suculenta. Sí, está precioso. Muchas gracias. Porque algo que después le va a quedar de recuerdo, pues su primera actividad virtual. Hoy sí, bueno, junto con Carla ahí partimos con la idea, pero salió mejor de lo que yo pensaba, sí, no pensé que... Sí, impresionante. Impresionante. Lo que pasa es que además son profes y estudiantes que ya están motivados, entonces claro. No es partir de cero. No, pues claro que no. Pero fue muy lindo, ayer lo encontré igual, o sea que fue extenso, súper lindo el hecho de que estaba un profe, yo creo, en su casa por un lado, y se conectaba y llamaba a sus chicos quizás por dónde, por otro lado, y otro le compartía pantalla, o sea, igual fue como un... Eso también fue una preocupación de cada profesor. Claro. Mirar esos 3 niños, esos 2 niños, ese niño donde estuviese hoy a tal hora, claro. Conectémonos, ¿cómo los vas a hacer? Ya, yo te muestro, tú hablas. Fue una coordinación previa, y eso también es valedero. Claro. Absolutamente. No, y el lunes la conversa con los profes también estuvo muy buena. Sí, estuvo genial. Se desahogaron. Fue toda una entrega, así que no, yo creo, súper contenta, creo que salió súper bien. A las dos, gracias por hacer esta actividad posible, a la Universidad Austral, a ti, Paola, que realmente, bueno, siempre yo le he dicho, es una líder, por donde se mire. Nos gusta el... aprovechando que estamos las 3, es para ver el tema de generarle los certificados ahora a los profesores y participantes, como le habíamos dicho. Ya, estoy trabajando. Ya, porque la idea... ya empezó a trabajar. Porque para ver el tema de cómo hacemos la firma digital, pues. Claro, pero yo digo, si tiene problema para firma digital, porque es difícil que alguien entregue la firma o la confianza que se entrega no se entrega, se hace un diseño y lo firma usted, Paola, o la Carlita. O sea, al final, lo importante es que se haga ese documento para que se entregue y valide la participación de estudiantes y profesores. Ahora, si desean enviarnos, o a mi persona enviar la firma, también podemos generar y se hace en un PDF. Siéntase en libertad, lo menos complicado que sea para usted, así de simple, porque como son firmas que van para allá y van para acá. No, con firma digital. Sí. Sí. Ya, súper mejor. Porque para que tenga el diseño y que nos ayude ahí Joaquín, pues, él le pega más al... Yo le voy a decir que termine el mismo que hizo usted, pero que lo termine de cuadrar, de cuidar la imagen y todo, y lo envíe listo para agregar la firma, ¿les parece? Ya, súper. Sí, ya. Cosa que nos demos un tiempo, yo creo que de una semana. Sí, yo les dije que nos dé un tiempo. ¿Quiénes son los que efectivamente, de los que se registraron, quiénes llegaron? Entonces, eso va a haber que verlo ahí a medida que se vaya revisando la grabación. Sí, yo igual le tengo que tomar un poco de asistencia, que donde está y todo, entonces ahí lo veo. Exacto. Lo estaban casi todos. Yo creo que sí, yo creo que estaban todos. Sí. Con la cantidad que había, 100 y tanto, ahora 80 y tanto, yo pienso que sí. Estuvieron todos. Así que sí, estamos de acuerdo entonces.
Estamos. Misión cumplida. Misión cumplida. Ya Nos falta algo para hacer un brinde, un salud. Ay, nos faltó el piquito power, oye, se me fue eso, ¿ves? Muy bien. Ya, pues mi estimada. Bueno, pues, haber compartido con ustedes, como siempre, es un agrado. Yo la aprecio mucho. Cuídense mucho. Así que cualquier cosa seguimos comunicadas por WhatsApp, por correo o por teléfono, ¿les parece? Me parece. Ahí seguimos en contacto. Un gran abrazo. Muchas gracias. A descansar ahora lo que se pueda el fin de semana. Yo ahora tengo a las 6 otra reunión más. Es agotador, si esto virtual trabaja más uno que presencial. Eso está complicado. Sí, igual agota. Así que, pero estamos contentas porque, pucha, que resultó bien. Eso es lo que importa. Salió súper bien. Y creo que quedaron todos contentos, eso fue lo importante. Todos están todos fascinados, pues a mí me escriben por WhatsApp personal y no, están muy contentos. ¿Y en el Facebook cómo estuvo? ¿Se vio harto o no? ¿Se conectó más gente? Sí, y tuvimos de allí una amiga, una líder de allá, del gobierno, de administración, de Argentina. Mandaba las felicitaciones porque le había gustado y estuvo ayer todo el rato presente, ¿eh? Sí, porque está aprendiendo para ver cómo lo puede hacer allá en Argentina, con su Feria Nacional de Ciencia. Ya. Ahí se da cuenta, ¿ves? La asesoramos. Internacional. Bien, un besito y un abrazo. Igual, para ustedes. Muchas gracias. Estamos ahí. Ya. La Carla que nos corte, ella tiene el poder ahora. Ah, ¿yo tengo el poder? O no sé. Ahí finalizando, vale, bueno. Sí, tú también. No sé. Yo también, ya. Finalicemos entonces. Chau, chau.